Hay personas que hacen todo bien y aún así su cuerpo se va apagando poco a poco. Y lo más aterrador es que ni siquiera lo saben. Recuerdo a Andrés Villamizar como si fuera ayer, 67 años, jubilado, con esa energía tranquila que tienen las personas que han aprendido a vivir sin apuros. Llegó a mi consultorio una mañana de las que huelen a café recién colado y lluvia sobre el asfalto. Se sentó frente a mí con esa expresión de alguien que no entiende qué está pasando. Me extendió una lista escrita a mano, con letra apretada y ordenada, donde detallaba todo lo que hacía cada día. Caminata de 30 minutos cada mañana sin excepción, dieta balanceada, horas de sueño completas. Me miró a los ojos y me dijo con una mezcla de orgullo y confusión: Doctor Restrepo, o sea, yo hago todo bien. Y ahí, en ese momento, sentí algo que llevo años sintiendo cada vez que escucho esa frase. Una mezcla de tristeza y urgencia, porque Andrés no estaba mintiendo. Él realmente creía que lo hacía bien. Y eso es exactamente lo que hace tan peligroso este problema. Andrés llegó con dolor crónico en ambas rodillas. Un hormigueo constante que le subía por las piernas desde el tobillo hasta la mitad del muslo. Fatiga que no desaparecía aunque durmiera bien. Me decía que se levantaba cansado, que sus piernas se sentían pesadas desde el primer paso de la mañana, como si cargara algo que no podía ver. Había ido ya con 2 médicos antes que yo. Uno le recetó antiinflamatorios, el otro le dijo que era normal para su edad. Ninguno le preguntó lo que yo le pregunté cuando terminó de hablar. Le pregunté: Andrés, cuéntame exactamente cómo caminas. Y él me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Eso es lo que pasa casi siempre. La gente asume que caminar es algo que el cuerpo sabe hacer solo, que no necesita técnica ni atención. Y tiene sentido pensarlo así, porque llevamos toda la vida haciéndolo. Pero hay algo que cambia después de los 60, que convierte un hábito inofensivo en una fuente silenciosa de daño acumulado. Y ese cambio no viene con aviso ni con dolor inmediato, viene despacio, paso a paso, literalmente. Hoy voy a contarte los 6 errores que veo repetirse una y otra vez en personas como Andrés. Errores que ningún médico te va a mencionar en una consulta de 15 minutos, porque no hay tiempo, porque no se enseñan en esas conversaciones, porque parecen demasiado simples para ser el origen de tanto malestar, pero lo son. Y cuando termines de escucharme, te garantizo que vas a mirar tu próxima caminata de una forma completamente distinta. Si este tipo de contenido te parece útil y sientes que puede ayudar a alguien que conoces, suscríbete al canal y dale like a este video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo información como esta con más personas que la necesitan. Ahora bien, antes de contarte el primer error de la lista, necesito empezar por el que más me quita el sueño como especialista. No porque sea el más común, sino porque es el que representa el riesgo más inmediato para el corazón. Cuando Andrés me describió su rutina, mencionó algo que me llamó la atención de inmediato. Me dijo que salía de su casa, bajaba las escaleras, cruzaba la puerta y arrancaba a caminar directo, a su ritmo normal, desde el primer segundo, sin pausa, sin transición. Simplemente pasaba de estar sentado tomando café a caminar como si su cuerpo ya estuviera listo. Y yo le pregunté: ¿siempre lo has hecho así? Me dijo que sí, siempre, durante años. Lo que Andrés no sabía y lo que la mayoría de personas no sabe es que los primeros minutos de esfuerzo físico después del reposo son el momento de mayor estrés cardiovascular de toda la actividad. No el momento más intenso del recorrido, el primero. Cuando el cuerpo está en reposo, el corazón late a un ritmo tranquilo, los vasos sanguíneos están en su estado basal, los músculos reciben apenas el oxígeno que necesitan para mantenerse quietos. Y cuando de golpe exiges movimiento sostenido, todo ese sistema tiene que reajustarse en cuestión de segundos. El corazón acelera bruscamente. Los vasos no han tenido tiempo de dilatarse para recibir más sangre. Los músculos empiezan a demandar oxígeno que aún no llega. Y ese desequilibrio, repetido cada mañana durante meses o años, no es algo que el cuerpo absorba sin consecuencias. Le expliqué esto a Andrés y lo vi fruncir el ceño despacio, procesando cada palabra. Me dijo: «Pero doctor, si nunca me ha pasado nada». Y esa frase es exactamente la trampa, porque el daño silencioso no avisa, simplemente se acumula.
Y hay 5 errores más que estaban haciendo exactamente lo mismo en su cuerpo, todos al mismo tiempo, sin que él lo supiera. Lo que le pasó a Andrés no fue mala suerte, ni genética, ni edad. Fue algo que le hicimos al cuerpo humano al no enseñarle cómo tratarlo después de los 60. Cuando terminé de escuchar su rutina completa, le pedí que se pusiera de pie, que caminara desde mi escritorio hasta la ventana del consultorio y volviera. Son apenas unos 8 pasos de ida y 8 de vuelta. No le dije nada más. Solo observé, y en esos 16 pasos vi 3 de los 6 errores que venía cometiendo cada mañana durante años. Pero antes de contarte lo que vi en esa caminata, necesito que entiendas algo que cambia todo, porque sin ese contexto, los errores parecen detalles, y no lo son. Después de los 60, el cuerpo trae consigo 3 cambios que no estaban ahí 20 años antes. El primero es que el cartílago de rodillas y caderas se ha adelgazado con el paso del tiempo. Ese tejido, que actúa como amortiguador entre los huesos, ya no tiene el mismo grosor que tenía a los 40. Lo que antes se absorbía, ahora se transmite directamente. El segundo cambio es la pérdida progresiva de masa muscular, que los especialistas llamamos sarcopenia. Los músculos que sostienen la pelvis, estabilizan la columna y controlan el tobillo han perdido potencia. Cuando fallan ellos, la carga cae sobre las articulaciones y los tendones que no fueron diseñados para cargar solos. Y el tercer cambio es que el sistema nervioso tarda más en procesar la información de equilibrio y posición. Los reflejos de corrección se vuelven más lentos. Lo que antes era un tropiezo que se corregía solo, ahora puede convertirse en una caída. Andrés me escuchaba con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza levemente inclinada hacia adelante, asintiendo despacio. Le dije: Andrés, estos 3 cambios no son una sentencia, son simplemente el nuevo contexto en el que tu cuerpo opera. Y una vez que lo entiendes, todo lo demás tiene sentido. Porque la misma caminata que a los 40 no generaba ningún daño, a los 67 puede estar erosionando tus articulaciones con cada paso que das de forma incorrecta. Vi en su cara el momento exacto en que algo encajó. No fue alivio. Fue algo más parecido a la incomodidad de entender que el problema tenía solución y que nadie se la había explicado antes. Y eso, curiosamente, es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago. Ahora sí, volvamos a esos 16 pasos que Andrés dio en mi consultorio, porque lo que vi ahí me confirmó todo. El segundo error que más daño estaba causando en sus rodillas era algo que él hacía con total naturalidad y que probablemente tú también haces ahora mismo sin darte cuenta. Cada vez que daba un paso, su pie aterrizaba bastante por delante de su cuerpo, con la pierna casi completamente extendida y el talón golpeando el suelo primero con fuerza. Esa zancada larga y tendida que muchos asocian con caminar bien, con caminar fuerte, con caminar de forma saludable, es en realidad una de las formas más eficaces de destruir el cartílago de la rodilla de manera lenta y sostenida. Te explico por qué. Cuando el talón aterriza lejos del cuerpo con la rodilla extendida, se genera lo que en biomecánica llamamos fuerza de frenado. Es como si cada pisada pusiera un pequeño freno en tu avance. Esa energía de frenado no desaparece, se absorbe. Y lo que la absorbe es la articulación de la rodilla, multiplicado por miles de pasos en cada caminata, multiplicado por los 7 días de la semana. Ese impacto acumulado trabaja contra el cartílago, que ya es más delgado que antes, y contra el tendón rotuliano que sostiene la rótula en su lugar. Le pedí a Andrés que volviera a caminar, pero esta vez acortando el paso, que dejara que su pie cayera justo debajo de su cadera en lugar de proyectarlo hacia adelante. Lo intentó y me dijo que se sentía raro, como si estuviera caminando más lento. Le respondí que no estaba caminando más lento, estaba caminando más eficiente y que si quería mantener el ritmo, simplemente tenía que dar pasos un poco más frecuentes en lugar de más largos. Ese pequeño ajuste reduciría de forma inmediata la carga sobre sus rodillas con cada pisada. Pero lo que Andrés no sabía todavía era que mientras sus rodillas absorbían ese impacto repetido desde abajo, había otro error que estaba atacando su cuerpo desde arriba. Un error que llevaba años causando el dolor de cuello y la tensión en los hombros que él atribuía al estrés, y cuando se lo mostré, no podía creer que nadie se lo hubiera dicho antes. Hay un error que lleva años causando dolor en un lugar completamente distinto al lugar donde ocurre el problema, y eso lo hace casi imposible de detectar sin ayuda. Cuando Andrés terminó de caminar esos pasos corregidos por el consultorio, le pedí que se detuviera y me mirara.
Observé su postura desde un lado. Su cabeza estaba proyectada hacia adelante, claramente por delante de sus hombros. No era exagerado, no era algo que saltara a la vista de inmediato. Era ese desplazamiento sutil de unos pocos centímetros que millones de personas cargan sin saberlo. Le puse la mano sobre el hombro y le dije, «Andrés, ¿sabes cuánto pesa tu cabeza?» Me miró con cara de no entender qué tenía que ver eso con sus rodillas. Le dije que entre 4 y 5 kilos aproximadamente, que es como cargar una bolsa de mercado mediana sobre el cuello todo el día, y que cuando esa cabeza se desplaza hacia adelante, aunque sea 2 centímetros, la carga percibida por la columna cervical se duplica. Él frunció el ceño. Le expliqué que cada vez que caminaba con esa postura, su cuello estaba soportando el doble del peso que debería durante miles de pasos. Y no solo eso, esa misma posición empuja los hombros hacia adelante, lo que cierra parcialmente la caja torácica y reduce la capacidad de cada respiración. El cuerpo entonces necesita respirar más veces para obtener el mismo oxígeno. El corazón trabaja un poco más, la fatiga llega antes, y la persona siente que se cansa más de lo que debería para una caminata tranquila. Le pregunté si tenía dolor de cuello frecuente. Me dijo que sí, que lo atribuía a que dormía mal. Le pregunté si sentía tensión entre los hombros al terminar sus caminatas. Me dijo que sí, que pensaba que era por la edad. Le pregunté si a veces terminaba las caminatas con más cansancio del que esperaba. Me dijo que sí, que por eso a veces se preguntaba si valía la pena seguir haciéndolas. Esa última respuesta me golpeó, porque ahí estaba el peligro real de este error. No solo el daño físico acumulado en la columna cervical, sino que ese cansancio inexplicable llevaba a Andrés a dudar del único hábito que podía estar protegiéndolo. Le expliqué que la corrección era simple. Antes de cada caminata, de pie, tenía que imaginar que un hilo finísimo jalaba la coronilla hacia arriba, la barbilla paralela al suelo, las orejas alineadas con los hombros, el pecho ligeramente abierto. No era una postura forzada ni incómoda, era simplemente recordarle al cuerpo su posición natural, y cada 5 minutos durante la caminata repetir esa verificación, porque el cuerpo vuelve a su postura habitual de forma automática y silenciosa. Andrés lo intentó ahí mismo. Se puso de pie, alineó la cabeza, abrió levemente el pecho y me dijo algo que no olvido. Me dijo, «Es que así se siente raro, como si estuviera parado de más». Le respondí que lo raro era precisamente la señal de que lo estaba haciendo bien, que cuando algo que debería ser natural se siente extraño es porque el cuerpo lleva demasiado tiempo instalado en el error. En ese punto de la consulta llevábamos ya 3 errores sobre la mesa: el arranque brusco que sobrecargaba su corazón, la zancada larga que desgastaba sus rodillas y la cabeza proyectada hacia adelante que cargaba su columna y le robaba el aliento. 3 errores distintos, 3 mecanismos de daño distintos, todos activos al mismo tiempo en cada caminata de cada mañana, y ninguno de ellos con síntomas obvios al inicio, todos silenciosos, todos acumulativos, todos corregibles. Pero lo que Andrés aún no sabía era que había algo más esperándolo afuera del consultorio, algo que no tenía que ver con cómo movía el cuerpo, sino con lo que tenía puesto en los pies cada vez que salía a caminar, y cuando se lo conté, la expresión en su cara cambió por completo. Hay personas que llevan años destruyendo sus articulaciones con algo que compraron pensando que las estaban protegiendo, y eso es exactamente lo que le pasaba a Andrés. Antes de seguir con su historia, quiero pausar un momento, porque lo que voy a compartir ahora conecta directamente con todo lo que hemos hablado. Llevo años trabajando con personas mayores de 60 años y una de las cosas que más me ha impactado es lo sola que se siente la gente cuando intenta mejorar su salud sin una guía clara. Hacen lo que pueden con lo que saben y muchas veces eso no es suficiente porque nadie les dio el mapa completo. Por eso diseñé una guía que llamo Reseteo Cardiovascular en 30 días. Es un plan paso a paso pensado específicamente para personas mayores de 60 que quieren recuperar el control de su salud de forma simple, sin complicaciones, sin necesidad de ir al gimnasio ni cambiar su vida de golpe.
El plan combina rutinas diarias de movimiento bien ejecutado, hábitos concretos de alimentación y descanso, y una estructura clara para seguir día a día sin perderse. Caminar bien es una parte central del plan, pero no es la única pieza, porque la salud cardiovascular después de los 60 depende de varios factores funcionando en conjunto, y cuando se alinean, los cambios que sienten las personas son reales y rápidos. Algunos de quienes han seguido esta guía me han escrito para contarme que por primera vez en años sienten que tienen claridad sobre lo que están haciendo y por qué, que no están adivinando, que tienen un plan. Y esa sensación de control, esa certeza de estar haciendo lo correcto cada día, vale más que cualquier medicamento. No lo abro para todos al mismo tiempo porque quiero hacer un seguimiento cercano de cada persona que lo recibe. Por eso mantengo los cupos limitados. Si sientes que tu rutina actual no te está dando los resultados que mereces, el enlace está en la descripción. Y como eres parte de esta comunidad, lo estoy ofreciendo con un descuento importante para que el costo no sea un obstáculo. Después de completar tu registro, déjame tu correo para poder escribirte personalmente y acompañarte durante el proceso. Ahora sigamos con Andrés, porque lo que descubrimos sobre sus zapatos cambió todo lo que él creía saber sobre su rutina. Los zapatos que Andrés usaba para caminar cada mañana llevaban más de 2 años en uso y por fuera se veían perfectamente bien. Ese era exactamente el problema. Le pedí que me los mostrara. Los sacó de su bolso, porque había llegado con sus zapatos de caminata en una bolsa aparte, algo que me pareció curioso y que luego entendí. Los puse sobre el escritorio y los observé. La suela tenía un desgaste pronunciado en el talón externo de ambos zapatos, esa zona que primero toca el suelo con cada pisada. La parte interior de la suela, donde debería haber un soporte firme del arco, estaba completamente aplanada. Presioné con el pulgar y no encontré resistencia. Era como presionar una esponja vieja que ya no recupera su forma. Le pregunté a Andrés cuándo los había comprado. Tardó en responder. Me dijo que no recordaba exactamente, pero que llevaban un tiempo, que todavía se veían bien por fuera. Le expliqué que ese es el engaño más común con el calzado deportivo, que la parte exterior, el cuero o la tela dura mucho más que la parte interior que amortigua, que un zapato puede verse casi nuevo por fuera, mientras que por dentro ya dejó de funcionar hace meses. Después de los 60, hay 3 cambios específicos en el pie que hacen que esto importe mucho más que antes. El primero es que la almohadilla de grasa natural que cubre la planta del pie se adelgaza con los años. Esa almohadilla es la primera línea de amortiguación que tiene el cuerpo. Cuando desaparece, el impacto de cada pisada viaja directamente hacia arriba. El segundo cambio es que los tendones y ligamentos que sostienen el arco del pie pierden elasticidad. Sin un soporte externo adecuado, el arco cede con cada paso y el tendón plantar trabaja bajo tensión constante. El tercero es que los pies son el punto de contacto con el suelo desde donde el cuerpo recibe información de equilibrio. Un calzado con suela demasiado gruesa o inestable bloquea esa información y aumenta el riesgo de perder el equilibrio. Andrés me miraba en silencio. Le dije que sus zapatos, que por fuera parecían tan bien conservados, estaban transmitiendo el impacto de cada pisada directamente a sus rodillas y caderas sin ningún filtro. Y que ese impacto, sumado a la zancada larga que ya habíamos identificado, era una combinación especialmente dañina para un cartílago que ya tenía menos grosor del que tenía a los 40. Le expliqué qué buscar en un zapato para caminar después de los 60. Un soporte de arco firme, no blando, no flexible, sino consistente. Una amortiguación moderada en el talón que absorba el impacto sin eliminar la sensación del suelo. Un ajuste seguro alrededor del tobillo para dar estabilidad lateral. Y reemplazarlos cada 12 a 18 meses sin importar cómo se vean por fuera, porque la amortiguación interior se comprime mucho antes de que aparezca cualquier señal visible de desgaste. Andrés agarró sus zapatos del escritorio, los miró durante unos segundos y los volvió a meter en la bolsa con un gesto lento. Me dijo, o sea, todo este tiempo caminando creyendo que me estaba cuidando. No lo dijo con enojo, lo dijo con esa resignación tranquila de quien finalmente entiende algo que llevaba tiempo sin poder nombrar. Le dije que no era su culpa, que nadie le había dado esta información antes y que lo importante era lo que iba a hacer a partir de ahora. 4 errores sobre la mesa y aún faltaban 2.
pero los dos que faltaban tenían algo en común que los hacía distintos a los anteriores, porque los primeros 4 eran errores de forma, de postura, de mecánica. Los 2 siguientes eran errores de ritmo, y el ritmo, como iba a descubrir Andrés, era quizás lo que más estaba limitando los beneficios reales de su caminata diaria. Nadie le había dicho a Andrés que caminar siempre al mismo paso tranquilo podía ser, en cierta forma, casi tan inútil como no caminar. Cuando le dije eso, se quedó callado unos segundos. Luego me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que completamente, y le expliqué por qué con un dato que a mí mismo me impactó cuando lo encontré por primera vez en la literatura médica especializada. La velocidad a la que una persona mayor de 60 años camina de forma habitual es hoy considerada por los especialistas en salud del adulto mayor como un indicador de salud tan importante como la presión arterial o la frecuencia cardíaca. No es una metáfora ni una exageración. Es una métrica que los especialistas usan para evaluar riesgo cardiovascular, función cognitiva y expectativa de vida. Y las personas que caminan siempre a un ritmo muy lento y constante tienen indicadores de salud significativamente peores que quienes incorporan variación en su paso. Le pregunté a Andrés cómo describiría su ritmo habitual de caminata. Me dijo que tranquilo, cómodo, que podía mantener una conversación sin ningún problema durante los 30 minutos completos. Le dije que eso, que sonaba tan razonable, era exactamente el problema. Cuando el cuerpo camina siempre dentro de su zona de confort, el corazón no recibe el estímulo suficiente para adaptarse y fortalecerse. Los vasos sanguíneos no reciben la señal para mejorar su elasticidad. El tejido muscular no recibe el mensaje para mantenerse activo. Y hay algo más que pocos conocen. El movimiento físico de intensidad moderada a alta genera en el cuerpo una respuesta antiinflamatoria natural. Esa respuesta es la que protege las articulaciones, el cerebro y el sistema cardiovascular del deterioro lento que viene con los años. Una caminata perpetuamente suave y plana no activa esa respuesta. Es como encender la estufa al mínimo, esperando que el agua hierva. Andrés me interrumpió con una pregunta directa. Me dijo, ¿entonces tengo que caminar más rápido todo el tiempo? Le dije que no, que la solución no era caminar rápido todo el tiempo, porque eso generaría otro tipo de desgaste y no era sostenible. La solución era la variación. Dentro de cada caminata de 30 minutos, incorporar bloques cortos de 1 minuto a 1 minuto y medio, donde el paso se acelera lo suficiente como para que la conversación se vuelva ligeramente difícil. No imposible, solo más esforzada. Luego volver al ritmo tranquilo y repetir ese ciclo varias veces durante la caminata. Ese patrón de variación, esa alternancia entre esfuerzo moderado y recuperación, es lo que activa los mecanismos de protección cardiovascular y antiinflamatoria que una caminata plana nunca logra. Y lo más importante es que no requiere más tiempo. La misma caminata de 30 minutos con esa variación incorporada produce un beneficio radicalmente mayor para la salud que la misma caminata a ritmo constante y suave. Vi en la cara de Andrés algo que no había visto desde que entró al consultorio, una chispa. Una especie de activación, como si de repente la caminata de cada mañana hubiera dejado de ser una obligación sin resultados y se hubiera convertido en algo que valía la pena hacer con intención. Pero justo cuando creí que ya tenía el panorama completo, le dije que faltaba un error más, el último, y que en mi experiencia era el que más accidentes graves causaba en personas mayores de 60 años, porque no ocurría durante la caminata, ocurría exactamente en el momento en que terminaba. Hay personas que han sobrevivido años de caminatas diarias para caerse gravemente justo en el momento en que creían que ya habían terminado el esfuerzo, y eso es exactamente lo que le estuvo a punto de pasar a alguien muy cercano a Andrés. Cuando le mencioné el sexto error, el de terminar la caminata de golpe, Andrés cambió de expresión de una forma que no esperaba. Se tensó levemente. Me preguntó por qué lo miraba así. Le dije que nada, que continuara escuchándome, y le expliqué el mecanismo. Durante una caminata sostenida de varios minutos, los vasos sanguíneos de las piernas se dilatan considerablemente para llevar sangre a los músculos que están trabajando. Es un proceso necesario y automático. El problema ocurre cuando la caminata termina de forma abrupta.
En el momento en que te detienes de golpe, los músculos dejan de contraerse y de empujar la sangre de regreso hacia arriba. Esa sangre que estaba circulando con fuerza hacia las piernas se queda ahí acumulada. El corazón recibe menos sangre de la que necesita, la presión en el cerebro cae bruscamente y en ese momento aparecen los mareos, la sensación de que el suelo se mueve, la inestabilidad repentina que puede derivar en una caída. Eso tiene un nombre. Se llama hipotensión postejercicio y en personas mayores de 60 años es una de las causas más frecuentes de caídas graves que ocurren en un contexto completamente inesperado, no durante el esfuerzo, justo después, cuando la persona ya cree que está a salvo. Andrés me interrumpió, me dijo, «Doctor Restrepo, mi esposa…». Se detuvo un segundo. Me dijo que su esposa, Carmenza, 64 años, había tenido un episodio de mareo fuerte hace unos meses al llegar a casa después de caminar, que había tenido que apoyarse en la pared del pasillo para no caerse, que él había estado justo detrás de ella y alcanzó a sostenerla. Que desde entonces ella había dejado de caminar por miedo a que volviera a ocurrir. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije, «Andrés, lo que le pasó a Carmenza no fue una señal de que su corazón fallara, ni de que su cuerpo ya no tolerara el ejercicio. Fue exactamente esto que te acabo de explicar. Fue hipotensión post-ejercicio causada por detenerse demasiado rápido». Vi cómo procesaba esa información. Sus ojos se movieron hacia un punto fijo en el suelo. Ese gesto que tienen las personas cuando están conectando algo que llevaba tiempo sin encajar. Me dijo, «O sea, si hubiera sabido esto antes…». No terminó la frase. No hacía falta. Le expliqué la corrección. Es tan simple que cuesta creer que nadie la enseñe de forma rutinaria. En los últimos 2 o 3 minutos de cada caminata, reducir el ritmo de forma progresiva. No pasar de caminar a detenerse, pasar de caminar normal a caminar lento, de caminar lento a caminar muy despacio, y solo entonces detenerse. Ese descenso gradual le da tiempo al cuerpo para redistribuir la sangre, para que los vasos se vayan ajustando, para que la presión se estabilice antes de que el movimiento cese por completo. El mismo principio que el calentamiento al inicio, pero aplicado al final, una rampa de entrada y una rampa de salida. Andrés asintió despacio. Me preguntó si Carmenza podía volver a caminar. Le dije que sí, que con esta corrección y con el resto de los ajustes que habíamos conversado, caminar no solo era seguro para ella, sino necesario. Que dejar de caminar por miedo era exactamente lo que más daño podía hacerle a largo plazo. Esa tarde, cuando Andrés salió de mi consultorio, llevaba consigo algo que no había traído al entrar. No era una receta ni un diagnóstico nuevo, era claridad. Tenía 6 respuestas concretas a un problema que durante meses había parecido sin explicación. Y ahora tú también las tienes. Arranque brusco que sobrecarga el corazón justo en el momento de mayor riesgo. Zancada larga que destruye el cartílago de la rodilla paso a paso. Cabeza proyectada hacia adelante que duplica la carga sobre la columna y roba el aliento. Calzado gastado que transfiere el impacto directamente a las articulaciones sin ningún filtro. Ritmo constantemente suave que nunca activa la protección cardiovascular ni antiinflamatoria que el cuerpo necesita. Y parada abrupta que desploma la presión y convierte el final de la caminata en el momento más peligroso de toda la rutina. 6 errores, 6 correcciones, todas gratuitas, todas aplicables desde mañana en la mañana. Pero quiero que te quedes con algo más que una lista, porque la verdad de fondo de todo lo que te conté hoy es esta. El cuerpo humano después de los 60 no pide menos movimiento. Pide movimiento inteligente. No pide que pares, pide que aprendas a hacerlo bien. Andrés llegó a mi consultorio convencido de que estaba cuidándose y en cierta forma tenía razón. Solo le faltaba la información correcta para convertir un hábito que lo estaba desgastando en uno que lo protegiera de verdad. La diferencia entre los dos no era el tiempo ni el esfuerzo, era el conocimiento. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. Piénsalo bien antes de responder. De estos 6 errores que acabas de escuchar, ¿cuántos estabas cometiendo tú esta mañana sin saberlo? ¿1, 3, los 6? Escríbemelo en los comentarios. Me interesa saberlo de verdad y te respondo personalmente.
Si este video te abrió los ojos o crees que puede ayudar a alguien que conoces, dale like y compártelo. Y si quieres seguir recibiendo información como esta, suscríbete al canal. Cada semana traigo contenido que ningún médico te va a dar en una consulta de 15 minutos y no quiero que te lo pierdas.